Te voy a compartir el secreto para que tus bonsáis no se te sequen, porque esta es la mayor preocupación cuando empezamos a tener un bonsái en casa. Los bonsáis son muy hermosos en nuestro hogar porque adornan de una manera muy bonita, tienen cualquier tipo de hojas. Por ejemplo, acá tengo este que es un bonsái que lo hace por su tronco, hay algo otros que los hacen por la belleza de sus hojas, y el problema radica es en la maceta. Cuando tú empiezas a cultivar un bonsái y simplemente le cortas mucho las raíces y empiezas a utilizar macetas pequeñas, entonces aquí ¿qué sucede? Cuando tenemos estos así, de tallo grueso, que ya se vuelven ya más frondosos, estos empiezan a necesitar menos agua. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tenemos una maceta demasiado pequeñita, esta planta no se va a desarrollar de manera bonita, sino que empieza a tener problemas radiculares. Entonces aquí lo ideal es coger una maceta así de grandota para empezar a ver tu bonsái bonito. Bueno, ¿cuál es la mayor queja que nosotros tenemos con los bonsáis? Se nos secan rápidamente, si les colocamos mucha agua también se empiezan a tener problemas de pudrición. Y lo que te voy a compartir es lo siguiente. Mire, yo tengo este bonsái hace mucho tiempo y tiene tu tallo bastante leñoso. ¿Qué sucede? Lo he colocado en esta maceta grande. ¿Por qué? Porque a veces a mí se me olvida regarlo. Aunque ellos tienen sus reservas de agua, con el tiempo ellos se empiezan a arrugar, y cuando ya están demasiado arrugados, ellos no vamos a tener la misma frondosidad que tenemos aquí en las hojas. Bueno, cuando ya lo tenemos así frondoso en nuestra maceta grande, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para mantenerle siempre ese follaje bonito, yo siempre desinfecto mi tijera con alcohol al 70%, acá la limpio, y lo que yo hago es empezar a armarme de valor, porque a veces a nosotros nos incomoda un poquito cuando empezamos a tenerle mucho amor a las plantas, empezar a podarlas. Entonces lo que yo hago es pedirle permiso a mi planta, le digo: te voy a podar para que te pongas un poco más bonita. Entonces acá les corto todos los cogollitos o los ápices de esta manera, de manera diagonal. Todos estos los hago de esta manera. ¿Por qué? Porque yo no quiero que se me extienda tanto, sino que simplemente me guarde la forma. Todos estos tallitos que tú vas aquí a cortar son plantas nuevas, y ya te explico por qué. Cuando nosotros tenemos este tipo de planta, a mí me encanta cuando ellas empiezan a poner bonitas, ya que esto es un beneficio para ellas. Cuando tienen estas ramitas así, ellas a veces se desordenan, y por ejemplo, si tú no tienes un espacio muy grande, entonces allí no te empieza a caber, empiezan las cochinillas, no empieza a ventilar muy bien, y esto también le hace muy bien a la planta. Recuerda no dejar un solo tallo sin cortar. ¿Por qué? Porque si no, entonces se te empieza a deformar de medio lado, y lo que queremos es mantenerle la forma. Esto yo lo hago cada 4, cada 5 meses, dependiendo de la evolución de la planta. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a podar, hay algunas que tienen el crecimiento más rápido, dependiendo si se adaptaron rápidamente, o si no, esperamos un poco hasta que estos empiecen a salir nuevamente. Bueno, cuando ya tenemos acá, yo los dejo de esta forma y las riego de la siguiente manera. Yo cojo mi regadera y empiezo a regar mi arbolito de este modo, de manera generosa. Pero ¿cada cuánto lo voy a hacer? Mira, yo tengo un truco y te lo voy a enseñar para que no eches a perder tu bonsái cuando lo tenemos en casa. Vas a tener en cuenta que la maceta tan pequeñita, entonces vas a regar un poco más, pero vas a correr el riesgo de que se te va a secar. Bueno, aquí yo lo que hago es coger un palito. Yo normalmente tengo mi palita de trabajo, la coloco de este modo, y si me sale totalmente seca, vuelvo a regar. ¿Por qué les comparto tanto esta parte? Porque esa es la que más fallamos nosotros en el riego. Una planta que se deshidrate es más fácil de recuperar que cuando tiene problemas de pudrición. Entonces así lo vamos a empezar a tener de esta manera para gozar de una buena vida nuestro bonsái. En estos que casi no tienen tallo así como muy carnoso, digamos como las suculentas, que tienen tallos más delgaditos, también hay que tener en cuenta su maceta. Por ejemplo, este venía en una maceta, se las voy a mostrar, venía en esta maceta. ¿Qué sucedió? Lo dejé como 8 días sin regar, él perdió todas sus hojas, su follaje, y aquí lo he puesto en esta maceta. Tú vas a ver el tamaño de la maceta. Esta es una maceta súper pequeñita, y aquí él ya lleva más de un año. ¿Qué quiere decir? Que esta maceta ya está para cambio. ¿Por qué? Porque él me empieza a avisar en sus hojas no son brillantes ni hidratadas, sino que yo simplemente le riego, y al tercer o cuarto día él ya está avisando que necesita más agua. Entonces lo tenemos que empezar a cambiar de maceta. Ahora, si tú tienes una cantidad de esquejes, por ejemplo aquí ya prendidos, y tú me preguntas cuál es el ideal para colocar en una maceta de estas, miren, yo por ejemplo voy a sacar este, que está un poquito grueso, lo voy a sacar de su maceta, voy a hacerlo de manera por acá, voy a sacar uno que tenga como más facilidad de sacarlo. Este, por ejemplo, vamos a sacarlo de acá. Este es ideal para colocarlo en esta maceta. ¿Por qué te comparto esto? Porque aquí él va a empezar a tener su sistema radicular amplio, le va a permitir que el tallo engruese, y aquí esta partecita de acá te vas a empezar a dar cuenta que la tienes que empezar a quitar. Ahora, cuando tú no tienes este arbolito en un lugar bien ventilado, aquí aparece esta amiguita que es la cochinilla algodonosa blanca. Entonces acá tú coges tu alcohol al 70%, ese día no lo vas a llevar al sol, sino que simplemente lo dejas en lugares de buena iluminación,
iluminación y aquí empiezas a sembrar tu arbolito. Bueno, yo lo voy a sembrar para que tú veas cómo va a quedar de esta manera en esta maceta. El sustrato es el mismo que yo uso para las suculentas, lo único es que tiene un poquito de turba o cascarilla de coco fina para que me retenga la humedad. Recuerda que aunque sea un bonsai, tú no lo puedes empezar a asfixiar con el agua, sino que vas a empezar a tener cuidado con él para que no empiece a tener problemas de pudrición. Si de pronto a ti no te gusta mucho regarlo tanto, entonces le vas a hacer rieguitos ligeros cada semana y ahí vas viendo la evolución. Bueno, lo voy a centrar un poquito porque me quedó como de medio lado y acá ya vas viendo esta planta. Bueno, a mí a veces me empieza la preocupación y yo digo, ¿será que de un gajito puedo sacar una planta grande? Resulta que sí. Miran, así te va quedando, además es que es de una manera bastante tierna sus hojitas, es una planta nueva. Aquí le voy a llenar un poquito más porque le voy a colocar unos amiguitos para que lo acompañen mientras esté pasando su proceso. Aquí mientras se le va engrosando, recuerda que esta partecita de adelante, o sea el ápice o el cogollo no se lo vas a cortar. ¿Por qué? Porque ahí es donde tú eliges la altura del arbolito hasta dónde va a ir. Bueno, todos estos arbolitos que quitamos, todos estos ápices que quitamos de allá, los podemos colocar de este modo. Yo acá le quito este pedacito para que esta partecita me enraice y los voy a colocar aquí mientras este va formando su parte del bonsai. Estos arbolitos van a empezar a tener raíces. Hay algunos que van a enraizar un poco más rápido que los otros, hay otros que se demoran un poquito, pero esto es cuestión de paciencia y el amor a las plantas. Mira, yo a veces me pongo a pensar con estas plantas y digo, no, eso no va a pegar como decimos nosotros, a veces uno como que se impacienta, pero no, simplemente es darle la oportunidad a la planta, la colocas en un ladito, no te va a hacer ningún estorbo y cuando te das cuenta, uno empieza a ver ese logro que tienen estas plantas de verlas a veces florecer o que simplemente prendieron. A mí, por ejemplo, me encanta darle la oportunidad a todos estos esquejes que yo a veces corto, los pongo por ahí al ladito de otra planta y cuando me doy cuenta, oh sorpresa, han prendido y hay algunos también que me sorprenden con floraciones y eso es maravilloso. Bueno, aquí ya va quedando, lo vamos dejando de este modo y acá lo importante es empezar a regar ligeramente cada semana en lugares iluminados. Es que a veces nosotros confundimos cuando yo te digo no lo lleves al sol directo, es cuando tú lo pones en lugares abiertos al lado de una ventana que le pega al sol directo. Simplemente lo vas a llevar a un lugar iluminado que es muy diferente al sol directo. Otro dato importante para mantener bonitos tus bonsáis es el abono. Mira, yo coloco humus de lombriz o simplemente el compost que tengas en casa o también puedes ir a buscar el canal, un abono que es un compost seco que también lo podemos hacer en casa y acá cuando le hacemos este caminito empezamos a regarle una cucharadita alrededor de la planta. Vamos mirando el tamaño, aquí por ejemplo se me van 2 o 3 o 4 cucharaditas. ¿Por qué? Porque tiene que quedar de manera uniforme. ¿Por qué te comparto esto? Porque sus raíces van por todas partes. Si tú solamente le echas por este pedacito, probablemente se te va a poner bonita una parte, pero la otra no. Bueno, aquí tiene algunos amiguitos, yo los estoy dejando acá porque estas plantas que tú ves acá han tenido problemas de cochinilla. Entonces las estoy tratando y les estoy dando una segunda oportunidad en este ladito. Entonces acá esperamos un momentico y le colocamos este abono por esta parte. Bueno, como estos abonos orgánicos que nosotros les aplicamos son de lenta liberación, los tenemos que aplicar cada 4 meses, estas plantas son lentas y hay algunas que son más rápidas que otras. Por ejemplo, este es demasiado lento, pero cuando ya él está grandote, entonces sí le empezamos a aplicar cada 6 meses. El riego es un riego generoso que yo le hago el primer día que le pongo el abono, de esta forma, y aquí volvemos al cuento del palito. Hasta que el sustrato no esté totalmente seco, no vuelvas a regar. Esta es una técnica que te va a servir muchísimo como jardinero profesional. ¿Por qué? Porque tú ya vas aprendiendo todas las técnicas de las plantas, tú ya sabes que si las encharcas demasiado es más difícil recuperarlas y que si riegas menos y así se te arruguen es más fácil salvar.